Bueno, es una satisfacción recibir una vez más a Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, que el día de hoy y por 11º año ha publicado el informe de percepción ciudadana de la calidad de vida en Lima y Callao. Buenas noches, Mariana Alegre. Muchas gracias por su presencia en RPP. Buenas noches, Fernando. Un placer estar con ustedes. Gracias. Comencemos sabiendo, por favor, ustedes han hecho una encuesta a 1.100 personas. ¿Cuál es la población actual de Lima y de Callao juntos? Porque ustedes desde hace ya 5 años, me parece, han ampliado este observatorio que era antes Lima, ahora es el área metropolitana en su conjunto, con proyecciones a otras ciudades también. Pero esta población, que está físicamente unida, administrativamente no, Lima y Callao, ¿de cuántas personas se compone? Y bueno, primero importante esto que dices, tenemos que tener en cuenta que no se puede entender la provincia de Callao y la provincia de Lima como una sola, a pesar de que se pueden gestionar en ciertos aspectos de manera conjunta, ¿no? Justamente por esta conurbación, que es este proceso que genera una cercanía, ¿no?, en cuanto a territorio, y que por lo tanto el fenómeno urbano, los trayectos, la contaminación, en fin, se comparten, ¿no? Entonces eso es importante. Callao está con alrededor de poco menos de 1 millón de habitantes, aunque ya con las proyecciones debe estar pasando. Y por último, y también en el caso hay que tener en cuenta la migración de los últimos años, ¿no? Para el caso de Lima estamos hablando de alrededor de 10 millones también. 10 millones Lima, 1 millón Callao, 11, o sea, exactamente 1/3 parte de la población total del Perú, que se calcula de 33 millones, sin contar la migración, no lo sé. En todo caso, es 33% de la población. Y ustedes han establecido que el tema que más preocupa, para no decir más irrita a estos pobladores de Lima y Callao, 72.8% considera que el más grave es la falta de seguridad ciudadana, es decir, la delincuencia. Así es, 7 de cada 10 personas considera que la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta a nuestra calidad de vida, tanto en Lima como en Callao. Y esto es revelador de una constante que en los últimos años y en las anteriores encuestas también se ha confirmado, ¿no? Es la inseguridad ciudadana el principal problema, y por bastante lejos en comparación con el resto. Porque el resto, a casi la mitad, es decir, 34.3, es la gestión de los residuos sólidos, que es una manera elegante de hablar de la basura. Así es, ese es el problema, que este año ha aparecido en el segundo lugar. Esto es una novedad en términos de proyecciones, porque usualmente en las anteriores encuestas que hacíamos, el segundo lugar está ocupado por el transporte público, que hoy ha reducido su presencia y ha caído a un 5º puesto, precisamente, y bueno, como un tema de un indicio en relación justamente a las restricciones de movilidad que hemos tenido en el último tiempo. ¿Usted cree que el retroceso, digamos, de la gravedad de la percepción del transporte público es causado porque ha mejorado el transporte o porque han empeorado los otros factores? No, creo que es porque no se está usando en su totalidad por un porcentaje importante de la población, aquellos que han dejado de trabajar, aquellos que han ido al teletrabajo o que no tienen que llevar ya a los hijos a la escuela. Entonces ha habido un declive en el uso, en la movilidad en general, y por lo tanto es por eso que la percepción de ser un principal problema ha reducido y ha sido superado. En tercer lugar encontramos el acceso a la atención de salud, como es natural en el marco de una pandemia. El tercer punto en realidad es 30.8%. No es tan severo el juicio de los ciudadanos sobre las prestaciones de salud. Hubiéramos podido temer mucho peor. Seguramente que el éxito de la vacunación ha debido dar una buena impresión a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, Fernando, está empatado prácticamente con otro de los elementos que se evalúan, que es el de la corrupción de los funcionarios y servidores públicos, donde también un 29.8% los considera como uno de los principales problemas de la ciudad.
Y eso es importante mencionar en relación a este comentario que hacías, ¿no? ¿Por qué las personas de pronto no se están dando cuenta de la gravedad de los problemas? Y quizás aquí es donde corresponde mirar en más detalle estas cifras desde los niveles socioeconómicos. Ahí vamos a ver diferencias grandes que demuestran esta desigualdad en la que vivimos, que por supuesto generan también esta serie de fragmentación que tenemos como ciudad y bueno, como país en general. Ahora, en quinto lugar solamente aparece el tema del transporte público. Como usted dice, menos acentuado que en informes anteriores que han hecho. Y han establecido ustedes cuál es la modalidad de transporte que más se usa en Lima. Y aparece que la número 1 siguen siendo las combis y los cúster, con más del 20%. Felizmente que la segunda, para suerte de los que pueden recurrir a ella, es la caminata, 18%. Seguramente que se ha aumentado también el número de desplazamientos con los pies. Sí, siempre es importante resaltar que en general los modos de transporte público tradicional, combi o cúster, pero también los buses, suelen conformar una carga de viajes importante, ¿no? En este caso, en el año 2021, en este año, la combi o cúster se coloca como el principal medio de transporte como modo principal de viaje, es decir, como el segmento del viaje que más utiliza la gente, ¿no? Porque tenemos que entender que los viajes suelen ser multimodales, es decir, tomamos varios medios de transporte para llegar a nuestro destino. Podemos caminar, luego tomar una mototaxi, luego tomar un bus y luego finalmente volver a caminar hasta llegar de repente a nuestra oficina o a nuestro centro de empleo. Ahora, hay un tema transversal a todos los ítems que han sido motivo de la encuesta, que es la desigualdad en Lima. Yo no sé si se acentúa o no, pero en todo caso en el informe de este año está mucho más presente ese tema, porque este promedio de 20% de los trayectos son hechos en cúster o combis oculta que en realidad son los sectores populares los que en mucha mayor proporción utilizan combis y cúster que son prácticamente no conocidos por la gente de más recursos. Sí, ese es un ejemplo claro, pero que es algo también que es habitual. El transporte público tradicional y en particular la combi o la cúster suele ser tomada por personas de nivel socioeconómico más bajo. Aquellos que tienen más dinero van a optar por auto propio o por taxis, inclusive por colectivo, ¿no? Dentro del grupo de personas que se mueven en transporte público, una capacidad importante está enfocada en aquellos que tienen algo más de dinero, usar colectivos y no usar transporte público porque el costo del pasaje, pueden permitirse cubrir el costo del pasaje de un colectivo que es más caro. Pero este asunto de la desigualdad, como bien dices Fernando, es clave y se ve en todos los aspectos de la encuesta cuando hacemos un análisis por niveles socioeconómicos. Ahora, para dar una buena noticia, porque hemos dado malas hasta ahora, el vehículo que ha aumentado más su uso es de lejos la bicicleta. Sigue siendo bajo, naturalmente, pero ha pasado de 3.7% de los trayectos a 6.2%. Es decir, ha aumentado considerablemente como consecuencia, como ya lo ha dicho usted a propósito de otra cosa, de las restricciones de transporte causadas por la pandemia. ¿No? Así es, Fernando. Efectivamente, el uso de la bicicleta, tanto en Lima Metropolitana como en el Callao, ha pasado, en este caso esta pregunta además ha sido enfocada a preguntarle a los encuestados qué medio de transporte usaban antes y qué medio están usando ahora, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que se llama una transferencia de modos, ¿no? Han cambiado modos de uno a otro y en ese sentido el uso de bicicleta para Lima Metropolitana y Callao lo encontramos ahora en 6.2% en comparación al año anterior. Ahora, un dato interesante es el recurso a las playas, porque ha habido todo un debate sobre si se podía bañar o no y finalmente se liberalizó eso. Y ustedes hacen notar que los limeños y chalacos que van a las playas provienen más bien de los sectores A y B, 36% del A, y no los sectores D y E, 10% y 1.8% para el sector E. Se equivocó el presidente Castillo cuando se apareció en la playa de Agua Dulce, entonces, hace unos días.
es importante que entendamos que también, ¿no? Esa es una realidad relevante. Las personas de nivel socioeconómico más bajo tienen menos capacidad de acceder no solamente a las playas, sino a un montón de servicios a partir justamente de, por un lado, falta de ingresos, pero también falta de capacidad de llegar en términos de la cobertura de transporte público y bueno, los modos de transporte que los pueden acercar. Eso significa que efectivamente las personas con más dinero, las personas más ricas son aquellas que están usando, en este caso, las playas, seguramente en clubes privados o en condominios, para el caso de Lima, de manera más intensa, ¿no? En comparación con niveles económicos más bajos, como bien acabas de indicar. Un último tema, robando tiempo y tratando de ser breves, tiene que ver con las expectativas ciudadanas respecto de la reforma del transporte, porque un alto porcentaje quiere que se enfatice en el metro, metropolitano y corredores. En eso hay una percepción clara de la población limeña. No se quiere resignar al caos que vivimos actualmente. Así es, y eso creo que es importante también resaltar. Hay una importancia relevante a los medios de transporte, a los sistemas de transporte público como parte integrante de la vida en la ciudad. Entonces, en ese sentido, desde la política y ahora que empieza la campaña electoral, seguramente van a recibir más votos o más interés aquellas propuestas que vengan con justamente que traigan la reforma de transporte en sus manos para efectos de los pasajeros, ojo, de los usuarios y de los ciudadanos, no necesariamente de los conductores y de los dueños de las rutas. Muchas gracias por sus explicaciones, Mariana Alegre, y felicitaciones por este 11º informe del Observatorio Ciudadano Lima. ¿Cómo vamos? Antes de irnos, tengo que darle la palabra a mi querida compañera Joana Castro, que tiene las claves del día. Joana, buenas noches. Fernando, buenas noches. Hoy en las claves del día, tras este Consejo de Ministros habitual, además, los días miércoles, hubo conferencia de prensa. La jefa del gabinete, Mirta Vázquez, entre algunos anuncios, mencionó, por ejemplo, que Palacio de Gobierno es el único lugar en el cual se va a despachar, se va a hacer reuniones, ya no van a haber encuentros, en este caso, en otro lugar. Incluso ella mencionó, ni siquiera en la Casa de Breña, que ocupa el presidente Pedro Castillo. Vamos a hablar también acerca de esta nueva variante del coronavirus, Omicron, que va ya expandiéndose en diversas ciudades y países del mundo, y hoy, 1 de diciembre, se conmemora la lucha contra el SIDA a nivel mundial, y de eso también vamos a hablar. Muchas gracias. Pues entonces ya sabemos cuáles son las claves del día, gracias a nuestra compañera Joana. Muy buenas noches a todos. Gracias por su sintonía. Tenemos una cita mañana a las 7, una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.